docente, como decíamos, de la carrera de Letras, de la licenciatura en Letras, y también director de la editorial de nuestra universidad, de EDUNAM. Froilán, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Buenas tardes, Alicia, buenas tardes, Miguel, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Buenas tardes también para la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, Froilán, No, por favor. te venimos como siguiendo desde la semana pasada con esto de Sí. invitándote a conversar un poco sobre el Eternauta. ¿Qué te pareció la serie? Bueno, personalmente me pareció interesante, me gustó, digamos, me pareció una serie bastante bien lograda, ¿no? Que si bien es una versión, una adaptación del texto de Oesterhel y Solano López, creo que a mí lo que me parece interesante de la serie es que, bueno, logra, digamos, mantener o recuperar o dar cuenta de cierta atmósfera que tiene la historieta, que tiene el cómic, ¿no? Esa atmósfera muy vinculada por un lado con los textos, el relato verbal, narrativo de Oesterhel, que escrito por Oesterhel, ¿no? Y sobre todo con los dibujos de Solano López, ¿no? Que me parece que le dan a ese ambiente denso, complejo, de la historia, una atmósfera realmente interesante. Creo que por ese lado la serie tiene algo muy interesante ahí que mantiene, eso me gustó mucho. También creo que tiene un buen trabajo de guión, y en ese aspecto creo que también, sobre todo en la cierta recuperación de algunos diálogos, mantiene el espíritu de la historieta. Y después sí, por supuesto, es una adaptación al presente, al mundo contemporáneo. Ahí creo que hay un buen trabajo de dirección, bien pensado, me imagino que durante mucho tiempo, más allá de lo técnico, que bueno, no es mi especialidad el audiovisual, así que bueno, no lo puedo ponderar más allá de como espectador, digamos, ¿no? de la serie. Pero sí, me pareció una serie interesante, y bueno, estoy a la expectativa de una segunda temporada para ver cómo sigue la historia, porque faltan capítulos memorables de la historia de Oesterhel ahí. Vamos a eso que reflexionabas al comienzo, ¿no? La recuperación de un clima, más allá de la adaptación de los tiempos. Claro. Hay una sensación de opresión que va desde la primera imagen, ¿no? Sí, un poco eso, absolutamente. ¿No? Sí, absolutamente. Me pareció que eso es está muy bien logrado, porque en la historieta de Oesterhel esa sensación de opresión, de incertidumbre, ¿no? Que hay al comienzo del relato. Sin spoilear, como se dice ahora, recordemos que en la historieta es un relato enmarcado, ¿no? Es decir, ese Eternauta aparece y le cuenta al alter ego de Oesterhel la historia. En la serie eso no está claramente, al menos no todavía, ¿no? Pero esa sensación de opresión, como decís vos, Miguel, esa atmósfera de opresión, de incertidumbre, que está muy vinculada no solo con lo que se cuenta verbalmente, sino con la maestría del dibujo de Solano López. Me parece que en la serie está muy bien lograda, ¿no? Uno tiene esa sensación de opresión constantemente, y eso me gustó mucho, la verdad, porque esta es una historia, a diferencia de otras historias del género, de la ciencia ficción, que Oesterhel era un gran especialista en ese género, es una historia donde la aventura va de adentro hacia afuera, ¿no? Es decir, están todos encerrados y tienen que salir a buscar herramientas para sobrevivir, ¿no? Y bueno, es como una especie de inversión del relato clásico del héroe, que si uno piensa en los relatos clásicos de viajes, van del exterior hacia el interior en una búsqueda, ¿no? Pues por ejemplo Odiseo, ¿no? Sí. Que vuelve a su hogar, o la Eneida, donde Eneas sale de su hogar a buscar otro hogar. Acá, bueno, la supervivencia es salir del confort de adentro hacia afuera y no saber con lo que te vas a encontrar, ¿no? Y bueno, la atmósfera tiene mucho que ver con eso, desde mi punto de vista. En la historieta ese es un punto fundamental, y acá me parece que está muy bien logrado en la serie.
Hay como varias cuestiones para que se dispararon, entre comillas, a partir de la serie. Una cosa es esto que venimos como analizando, la propia historia, la historieta, lo que contaba Oesterheld en ella, después la serie y lo que pasa hoy con la gente que se encuentra con la serie, lo que va posibilitando discutir, analizar, reconstruir. ¿Qué crees por qué se generó todo esto, lo que hoy podemos decir como un fenómeno en la Argentina y en el mundo también esa primera semana? Sí, y bueno, yo creo que El Eternauta es un texto fundamental de la cultura de masa, de la cultura popular argentina, pero también de la literatura argentina, ¿no? Es decir, es un género, es un texto que si bien no inaugura el género de la ciencia ficción, No. Marca un hito, digamos, ¿no? En la narrativa de ciencia ficción, ¿no? Vinculado sobre todo con la tradición del cómic, pero metiéndose en el mundo de la literatura. Y por otro lado, también, digamos, como buen texto de ciencia ficción, que es un género que me gusta reivindicar en este aspecto, es un texto que problematiza dimensiones políticas. Perdón, ahí tengo Hola. Te escuchamos bien, Te escuchamos bien. Perdón, sí. Claro, yo me escuchaba mal, perdón. Sí, es un texto que problematiza una cuestión política, ¿no? Y la ciencia ficción tiene esa gran digamos, virtud generalmente, la buena ciencia ficción, ¿no? Entonces yo creo que hay ahí como una especie de épica, de épica popular que aparece en El Eternauta, en la historieta, y que la serie recupera, ¿no? Vinculada con una temática, la invasión del planeta, pero narrada desde los bordes, desde la frontera, desde la marginalidad, desde la periferia del mundo, ¿no? Con héroes que también son periféricos, porque no son el modelo de héroe clásico o el modelo de héroe general de la cultura de masas, ¿no? Que es el héroe individual con determinado... ¿no? Acá hay un héroe una heroicidad colectiva, un grupo de amigos, de conocidos, de vecinos que sale a sobrevivir a una invasión, se enfrenta a eso y con herramientas muy precarias. Claro, eso te quería decir, ¿no? Es un colectivo que hace lo que puede con lo que hay. Claro, exactamente, con lo que hay y en la periferia del planeta, ¿no? Sí, la periferia que sigue siendo la nuestra, es decir, en 1957 cuando Oesterheld y Solano López publican esto en entregas, y ahora con una serie, fíjense, también eso es interesante, ¿no? Es como, por ejemplo, yo conocí El Eternauta ya como novela gráfica, publicada en un libro, pero El Eternauta en sus orígenes fue una historieta que salía con 3 páginas mensuales en la revista de Oesterheld, ¿no? Claro. Y claro, exactamente, un folletín, ¿no? Como casi todos los grandes cómics. Y hoy sale su reivindicación o su valorización se da en el modelo de la serie de nuevo, que si bien uno la puede ver de un tirón, ¿no? Sigue siendo una serie, ¿no? Entonces, por lo tanto, digo que ahí hay toda una serie de elementos que bueno, vuelven a darle mucha actualidad a un texto, y la verdad que es interesante que un texto tan complejo adquiera esa actualidad en la cultura contemporánea. También hay que decirlo, en un clima de época, ¿no? Es decir, no es la única serie distópica o de ciencia ficción que viene precisamente a cuestionar ciertos paradigmas de la organización social, el modo y económica del mundo del presente, ¿no? Pero la particularidad es esa, estamos hablando de una serie que pone en escena una temática universal, la temática del peligro exterior que viene de afuera, pero que al mismo tiempo lo hace tomando herramientas locales propias de una sociedad que está en los márgenes de los grandes centros de poder, ¿no? Y bueno, es muy interesante cómo es que esto se ha visto por lo en todo el mundo, gracias a los dispositivos y a las plataformas globales que hay ahora, ¿no? Además, eso que decís, hay tantos guiños a la argentinidad, entre comillas, y a la región, porque hasta hay frases en guaraní.
Sí. Hay frases en guaraní, sí. Las referencias a Malvinas también son importantes. Sí. Porque Malvinas es una narrativa, es un relato, el relato sobre Malvinas es un relato que no tuvo visibilización en los grandes medios masivos a nivel mundial. Digamos, las películas sobre la guerra de Malvinas, las series sobre la guerra de Malvinas, los documentales sobre la guerra de Malvinas, son casi todos locales, son nuestros, ¿no? Y entonces ahora fíjate que esta serie pone esa problemática, que es una problemática imperialista, básicamente, en el centro de la gran plataforma audiovisual contemporánea, ¿no?, que es Netflix. Claro. Entonces, claro, sí, esas referencias son muy importantes, y hay otra referencia interesante ahí que me parece que es importante, que es la propia, digamos, autorreflexión sobre lo nacional, ¿no? Fíjense que la ciudad de Buenos Aires es invadida, y los enemigos están en la ciudad de Buenos Aires, y los vecinos, ese grupo de amigos va de afuera, de la periferia de la ciudad hacia adentro, ¿no? De Vicente López hacia la capital, ¿no? Exacto, de Vicente López, del conurbano, vamos a decirlo así, del conurbano a la capital, ¿no? Y en la capital están los enemigos, ¿no? Esos otros, y que además se vuelven colaboracionistas, ¿no? Entonces hay toda también uno puede hacer esa lectura bueno, es un gran texto, se pueden hacer muchas lecturas, ¿no? Estaba pensando en un antecedente interesantísimo, que alguna vez cuando estábamos en el Cine Club del Macunam pudimos conseguir una copia en esa época en VHS, que es Invasión, película dirigida por Hugo Santiago con guión de Borges y Bioy Casares, donde Buenos Aires se llama Arcadia, pero el mapa es igual. Sí, y también hay un afuera adentro, la cosa empieza del lado de Núñez, pero digamos que también hay un afuera adentro ahí. Claro, sí, exactamente. Vos sabés que, Miguel, yo tuve la misma sensación cuando miré la serie. Me hizo acordar a Invasión de Hugo Santiago, del cual tengo una copia digital, te aviso. Qué bueno. Este es el momento de mostrarlo, entonces. Sí, me parece porque bueno, también sí, me parece que hay cierta analogía ahí que se puede tomar. Estañaro seguramente conoce muy bien esa película de Santiago, cuyo guion es de Borges, ¿no? Claro, el guion es de Borges con colaboración de Bioy Casares en algunas cosas, pero básicamente lo escribió Borges. Sí, y cuya figura, la hipótesis de algunos críticos es que la figura del líder de esa banda que está ahí es un homenaje a Macedonio Fernández, ¿no? Entonces hay ahí todo un juego. Bueno, Borges era un gran conocedor de la ciencia ficción, y tenía, entonces bueno, ahí me parece que también, y son textos que transitan una misma época, por supuesto que con otra mirada, ¿no? Froilán, y pensando en tu rol de docente de materias como la de semiótica que nos contabas, ¿cómo aparecen productos así? Bueno, una serie que recupera una historieta, que recupera una historia en el aula. ¿Qué dispara, qué posibilita una serie de estas características? Posibilita muchas cosas, no muchos debates. Yo lo suelo dar en una unidad dedicada a la cultura contemporánea, a la sociedad de masas. Trato de ver también varias cosas, pero particularmente con los estudiantes, ver cómo hay textualidades que ya tienen una gran tradición en la cultura, ¿no? Que no son para nada géneros menores, sino que son géneros muy reconocidos y canonizados, pero que al mismo tiempo pueden vincularse con otro tipo de textualidad y con la enseñanza de otro tipo de textos como la literatura, ¿no? Entonces me parece interesante hacer esas articulaciones, problematizarlas y tratar de llevarlas al aula después yo sobre todo que enseño en un profesorado, cuando esos estudiantes se reciben, que lleven esos textos al aula, los relacionen con la literatura, que sea una puerta de acceso a textos literarios por ahí más canónicos que hay que conocer, ¿no? Eso me gusta mucho hacer en el aula. Tomando nota además, Froilán, que la historieta, al menos cuando yo era chico y leía El Eternauta, era un género de menor, y es una palabra que no existe, a menorísimo, porque recuerdo muchos amigos que empezaron a leer y luego se metieron en la literatura por Nippur de Lagash.
Claro, exactamente. Sí, sí, yo tuve esa educación, podríamos decir, esa educación intelectual, ¿no? Es decir, empecé leyendo historietas. Gracias a Columba, digamos. Exacto, a todas esas grandes. Y aparte la historieta argentina ha sido una fábrica de grandes artistas y guionistas, ¿no? Tal cual. Froilán, bueno, queremos agradecerte este tiempito aquí en la radio de la universidad y como venimos cada vez que hablamos de esta serie o de este tipo de productos, invitarles a que también se encuentren con la historieta, que recuperen. Sí, por supuesto. Y de paso también con la historia de Héctor Oesterheld, de su familia y esta búsqueda que también es muy interesante, que se reactivó, que es la de sus nietos o nietas. Sí, exactamente, eso es interesante también, cómo esta nueva emergencia del Eternauta en versión formato audiovisual, ¿no? También activa las demandas históricas que tienen que ver con la tragedia de la familia Oesterheld, ¿no? Muchas gracias, Froilán. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Froilán Fernández, docente de Semiótica 1 y 2 de la carrera.